bienvenidos a la clase correspondiente a la séptima semana o sexta semana en relación a nuestro programa de curso. Pues el día de hoy vamos a tener a bien a platicar sobre el tema lo que es la ocupación. Quiero dejar claro que este tema pues ya no va a venir en lo que es el parcial que vamos a tener la próxima semana. Ya habíamos aclarado pues que nuestro primer parcial va a estar para el día 21 de marzo. Entonces, el tema que corresponde a esta fecha, o a esta semana, mejor dicho, pues ya no va a entrar en lo que es nuestro primer parcial, sino que únicamente las 5 semanas hasta los modos de adquirir la propiedad es el que va a abarcar nuestro primer parcial. Hay una información ahí que les quería dar en relación a un tema que en el video de 15 minutos que aparece en cada una de las clases, pues venía una clasificación y viene otra en el documento que manejamos en clase la semana pasada. Y es como les menciono, es un como chivo que les voy a dar en relación para que no vaya a haber confusión en alguna pregunta. En el video de 15 minutos, el video introductorio que tenemos a bien ver en cada una de las clases, pues venía una clasificación de los modos de adquirir la propiedad. Y en este caso, pues solo los regulaba o solo los señalaba como originarios y derivativos. En la diapositiva que yo les mandé, pues sí ya venían originarios, derivativos a título particular, amortis causa, entre vivos. Entonces, para que todos quedemos de acuerdo cómo va a ser esta situación, es que cuando si viniera alguna pregunta en relación a la clasificación de los modos de adquirir la propiedad, la respuesta sería originarios y derivativos. Ahí nos quedaríamos porque las demás se subdividen de estas dos. En el caso de título particular, mortis causa o el entre vivos, pues se subdividen de estas dos. En la diapositiva no estaba lo suficientemente claro, pero sí los explicamos. Entonces, para quedar claro, en lo que refiere a la clasificación de los modos de adquirir la propiedad, originarios y derivativos. Originarios, aquellos donde no existía una relación jurídica previa o no existía un propietario previamente del bien, sino que la persona iba a ser el primer propietario. Y el ejemplo aquel que habíamos colocado era en relación a la actividad creadora del hombre. Cuando una misma persona, pues pongámosle, tenía madera a disposición y él mismo transformaba el bien, un escritorio, una silla, una mesa, un comedor, unos gabinetes. Él, en este caso, sería un modo de adquirir la propiedad originaria, porque él sería el primer propietario de ese bien. Espero explicarme en este caso, ¿verdad? Originarios, cuando en el caso del propietario va a ser su primer dueño, por así decir, la primera persona que va a ejercer el derecho de propiedad sobre esos bienes. Entonces, el ejemplo está claro en el sentido de que una persona, pues, transforma la madera que tiene a un comedor, pues él mismo creó este bien y él va a ser el primer dueño. Si nos damos cuenta, no existía un propietario previo a ese escritorio porque él lo creó, él le dio vida. En el caso de los derivativos, si es cuando anteriormente existe un propietario. Me venden una casa, pues esta persona es el primer propietario, yo voy a ser el segundo, tercero, cuarto, quinto, no importa, sino que ya existe un propietario con anterioridad. Entonces, nuestros modos de escribir la propiedad, originarios y derivativos. Por aquella duda o si por ahí viene alguna pregunta en relación a esto. Y bien, entonces, espero, pues, como les mencionaba, que haya quedado claro este tema. Una persona me había hecho una pregunta muy aceptable, por cierto, y me mencionaba, ¿qué tipo de modo de adquirir sería originario o derivativo? En el caso de una persona que va a comprar un carro nuevo a una agencia automotriz, pues en este caso sería derivativo porque la empresa ya previamente se había hecho de ese vehículo. En este caso, pues ya ellos lo habían fabricado, si lo queremos ver de esa forma, y ya eran como que los primeros propietarios. En este caso sería derivativo porque ya la empresa era como el primer propietario de ese automóvil. Muy bien, entonces ya en relación a nuestra semana,
Tengo entendido que ya están en sus parciales, espero pues que les esté yendo de la mejor forma. La próxima semana también en relación a lo que es mi curso, pues aclarando, estaríamos estudiando lo que es las diapositivas que enviamos, lo que se ejemplifica y lo que se habla en el transcurso del video y los videos de 15 minutos de cada clase, que es como una parte introductoria del tema. Entonces también tenemos que estudiar esas diapositivas, perdón, ese video de 15 minutos. También la información que viene ahí es necesario que la estudiemos, que tomemos en cuenta también ese contenido para la próxima semana. Y bien, entonces estamos con el tema, lo que es la ocupación. Como ya habíamos visto la semana pasada, pues es aquel modo de adquirir la propiedad. En este caso, pues se desglosa el tema de la semana pasada, que eran los modos de adquirir la propiedad. En este caso, vamos a ver lo que es la ocupación. Vamos a ver de qué se trata, qué elementos, qué características tiene y cuándo principalmente procede a aprender, en este caso, tener la propiedad de un bien a través de la ocupación. Vamos a ver qué bienes son los que están susceptibles, de los cuales nos podemos apropiar a través de la ocupación. Vamos a explicar ampliamente lo que es la ocupación para que no tengamos ningún tipo de problema y experimentemos ahí las diferentes definiciones para que tengamos un entendimiento bien completo sobre esta figura jurídica que se encuentra respaldada, o en este caso se encuentra en lo que es legalmente, se encuentra en lo que es la ocupación en el Código Civil. Vamos a ver cómo funciona, cómo procede, qué condiciones se deben de cumplir para que una persona pueda tener la propiedad de un bien a través de lo que es la ocupación. Veremos qué límites tenemos también. Y muy importante, vamos a ver unas situaciones que nuestro Código Civil regula en relación a ocuparnos de un tesoro, ocuparnos de un animal, semoviente en este caso. Vamos a ver exclusivamente qué bienes son los que podemos apropiarnos a través de la ocupación. Veremos en este caso que los bienes inmuebles, que usted ya ampliamente conoce, no entran en la forma de apropiarse a través de la ocupación. En este caso quedan excluidos totalmente los inmuebles, no los vamos a poder ocupar a través de esta figura jurídica. Exclusivamente vamos a ver qué bienes son los que proceden y, como les mencionaba, en base a las definiciones que vamos a tener, ahí nos vamos a dar cuenta de dónde es, cómo procede esta institución que tenemos, como les mencionaba, tenemos el soporte legal para que proceda la aprehensión de un bien a través de esta institución. Y vamos a dar seguimiento a nuestra diapositiva. Esperemos que no haya ningún problema. Si hubiera algún problema, pues como hemos trabajado, si me pueden comunicar ahí, pero esperemos que ya no tengamos ningún tipo de situación ahí. Estaríamos con la ocupación, con el tema y una gráfica ahí, pues espero que todos estemos con lo que es la ocupación. Y como primer diapositiva, vamos a entrar de lleno en lo que es nuestra historia de la ocupación y unas definiciones. Esperemos todos nos encontremos ya en la diapositiva donde aparece la historia de la ocupación y ocupación en general. Si hubiera cualquier problema, como hemos trabajado entonces, me mandan un mensaje para poder yo impartir, empezar a ver si nos encontramos bien, nos encontramos en esta diapositiva, si corre de la mejor forma, si es visible y si pues tenemos la oportunidad todos de que esté corriendo al mismo momento. Entonces, historia de la ocupación. Tuvo una importancia extraordinaria en la antigüedad. Todo se adquirió mediante la ocupación. Más tarde, con el Código de Napoleón, los bienes inmuebles que no tenían dueño pertenecían al Estado. Pues a la hora de que, ahorita que ya veamos las definiciones de lo que es la ocupación, nos vamos a dar cuenta, ya nos hicieron favor ahí de comunicar y gracias, muy bien, que estamos bien. Entonces, anteriormente, en lo que era la historia o en la antigüedad, mejor dicho, pues la mayoría de bienes
procedían a ocuparse de ellos o apropiarse de ellos a través de esta institución jurídica. La mayoría en este caso, ya en lo que era el Código de Napoleón que conocemos, que es una de las primeras leyes que empezaron a regir en el mundo en la antigüedad, pues aquí ya se establecía que todos los bienes muebles que no tenían dueño pertenecían al Estado. Y si nos damos cuenta en lo que es la actualidad, nos podemos percatar de que o los bienes inmuebles, en el caso de los terrenos, o pertenecen a una persona en particular, y si no, pues pertenecen al Estado. En este caso, pues ahí sí no hay salida en el caso de que puede pertenecer un bien inmueble, un terreno, una casa, un edificio, o es de una persona privada o en particular, pueden ser ustedes o puedo ser yo. Si no es de una persona en particular, pues le va a corresponder a lo que es el Estado. En este caso, pues no quise enfocarme mucho en lo que era la situación de la antigüedad. Más que todo, pues vamos a ver en este caso lo que procede en las definiciones de nuestra ocupación, de estos términos, de estas situaciones, y vamos a ver desde ya, si ponemos atención y ponemos nuestros sentidos, en este caso en la ocupación, van a ver que es un tema relativamente bien fácil, y si desde ahorita pues comprendemos la definición, el concepto y lo que se está explicando, van a ver que todo lo que venga en la clase de hoy va a ser muy fácil, muy, muy fácil, y vamos a tener vamos a comprender muy bien, prácticamente, mejor dicho, o cuando se aplica en la vida cotidiana este aspecto de la ocupación. Y pues veremos acá lo que es la ocupación en general. La ocupación es el acto de tomar posesión de una cosa que no tiene dueño, con intención de hacerla propia. A este acto la ley le da la eficacia de atribuir al ocupante el dominio de la cosa ocupada. Entonces, si vamos relacionando nuestros términos o empezamos a familiarizar ciertos términos o palabras en lo que refiere a la ocupación, tomar posesión, aprender algo, apropiarnos de algo, tener en nuestra posesión un bien. Este bien tiene que tener la característica res nullius, que no pertenezca a ninguna persona, que no conozcamos al propietario o que se presuma abandonada, con toda la intención de que la persona, el ocupante, pues tenga la intención de hacerla propia o hacerla pasar a su patrimonio. En este caso, esta acción que estamos realizando, pues tenemos el soporte legal para poder ser el propietario de ese bien a través de esta institución. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo lo pusimos la semana pasada en relación cuando Pedro era el ejemplo que teníamos, tenía la necesidad de hacerse de su vehículo, pero él se dedicaba pues a estudiar y no podía estar trabajando y estudiando. Entonces necesitaba un vehículo, un carro, creo que era el ejemplo ahí, para poder transportarse de un lugar a otro. Él tenía conocimiento de que cerca de donde él vivía, pues había un señor que lo conocía y tenía su taller ahí, tenía varios carros, pero al cabo de unos 5 o 6 años, pues él vio que abandonaron ese predio de vehículos, ese taller mecánico, y tenía conocimiento que habían dejado olvidado un carro ahí o lo dejaron abandonado, mejor dicho, que la persona iba a salir de viaje a otro país y dejó abandonado el predio o lo dejó vendido, pero o lo había dejado en alguna relación, en este caso, alguna persona el terreno, pero él desconocía la situación. En este caso, pues vio que había un automóvil o una motocicleta ahí que estaba abandonada, pues no le pertenecía a ninguna persona y que nadie la reclamaría. Entonces, en este caso, Pedro tenía toda la intención de ser el propietario, de apropiarse, de tomar posesión o de aprender bien, lo que es la motocicleta o el vehículo, a modo de hacerla de él, hacerla propia, arreglarla y pues ser el dueño de esa motocicleta o del carro. Entonces, la aprehensión, en este caso, la ocupación procede de la siguiente forma. Viene Pedro y ve que no tiene dueño ese carro, no le pertenece a nadie y está abandonado porque en el transcurso de los años nadie ha ido a reclamar ese vehículo, lo dejaron en algún terreno, entonces él viene y pues conoce esas circunstancias, conoce que el carro no le pertenece a nadie y que está abandonado. Él tiene la intención de ser dueño de ese vehículo,
Entonces, va, lo aprende, en este caso, pues toma control, posesión de ese vehículo, lo lleva a su casa, lo arregla y por consiguiente puede ser el dueño de este bien que no pertenece a nadie. Aquí vemos un ejemplo de cómo podría proceder la ocupación. Más adelante veremos, como les digo, en qué tipo de bienes. Y un ejemplo, pongámosle que alguien esté en alguna granja, en algún terreno, y por ahí aparece alguna vaca, algún toro, un caballo, que no se sabe si está perdido, en este caso está abandonado, o que no pertenezca a nadie, pues uno puede proceder a la aprehensión de ese bien semoviente que es el animal y hacer lo propio, por darse las características que les menciono, de que no le pertenezca a nadie y por consiguiente que no tenga dueño, que él tenga la necesidad del bien y por consiguiente hacerlo propio. Aquí vemos entonces el ejemplo de la ocupación, aprender, apropiarse, tomar posesión de ese bien, que no le pertenezca a nadie y que tengamos la intención de hacerlo propio, que sea parte de nuestro patrimonio. Veamos acá, pueden ser materia de ocupación los bienes apropiables por su naturaleza, que carecen de dueño, como los animales, que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. Entonces, ahí podemos ver varias características en general que se presentan en la situación de lo que es en la situación de ocupar un bien a través de la aprehensión del mismo, de la ocupación del mismo. Y aquí es donde ya nos vamos a involucrarnos entonces en este concepto de lo que es la ocupación. Debe haber una aprehensión del bien, debemos apropiarnos de él, como comúnmente se diría, lo tengo que tener en mi dominio, poseerlo, tener la intención de hacerlo mío, pero que este bien no le pertenezca a nadie. Vimos acá entonces que qué tipo de bienes son los que van a proceder a través de esta institución que es la ocupación, refiere a los bienes muebles o muebles semovientes. Ya hemos visto en la clase de clasificación de los bienes en este caso, y los animales entran en la categoría de semovientes, por ser aquellos que por su propio impulso se pueden trasladar de un lugar a otro, sin olvidar también que estos muebles puedan ser inmuebles por su destino. Recordemos la explicación de la clase segunda o tercera clase sobre lo que son los bienes, de que todos aquellos bienes muebles que en determinado momento su destino vaya a ser una granja, una finca, pues estos muebles pasan a ser inmuebles por el destino que van a tener. En el caso de una vaca, pues podemos ver que es mueble porque la pudiéramos transportar de un lugar a otro. En este caso es mueble semoviente porque por su propio impulso se puede eh, trasladar de un lugar a otro, o sea, por el propio impulso del animal se puede trasladar de un lugar a otro. Pero si esta vaca está destinada para que esté en una granja dando leche, por decir un ejemplo, entonces esta vaca es mueble, va a ser inmueble por su destino, el destino que va a tener una granja o una finca. Concepto y naturaleza jurídica de la ocupación. Es la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, con ánimo de adquirir la propiedad. Nos vamos dando cuenta que en las explicaciones, en los conceptos y en las definiciones que se presentan de esa institución que es la ocupación, pues nos está recalcando la aprehensión de una cosa. En este caso, pues no podemos confundir una aprehensión penal a una aprehensión civil de un bien. Si nos damos cuenta, en esencia tiene la misma idea. Una aprehensión penal, ¿qué es lo que se trata? Si una persona tiene orden de aprehensión, la idea es ir a capturarla. Los policías vienen y capturan a esa persona para ponerla a disposición de un bien. En este caso, pues, es similar el aspecto de la aprehensión en referencia del bien. Pongamos un tractor, un carro, una moto, algún mueble por ahí que se encuentre abandonado, procede lo que es la aprehensión de la cosa. No podríamos ir capturarla porque un ropero, un carro no se va a ir huyendo de uno, pues, pero se refiere a la aprehensión, a la apropiación, a la posesión, el dominio que vamos a tener de ese bien corporal. Sabemos ya esos bienes corporales son aquellos que tienen materia,
tienen una estructura física, que no tienen dueño. Veamos en esos conceptos y en las definiciones que estamos dando, que está recalcando bastante en esa característica que no tenga dueño. Porque ¿qué pasaría si tienen dueño? Pues estaríamos tipificando nuestra conducta a algo penal. Porque si tiene dueño, pues yo lo estoy hurtando o lo estoy robando. Ahí ya no procedería una aprehensión que alguien me diga, mire, Lick, fíjese que yo quisiera ocuparme de una vaca que tiene un vecino, yo sé que tiene dueño, pero no la trata bien, ¿verdad? Bueno, en este caso no podríamos nosotros a través de la ocupación ser en este caso a través de la ocupación, apropiarnos de ese bien en virtud que tiene dueño. Si en determinado momento nosotros conocemos por ahí que un animal o un bien está extraviado, la persona está pidiendo por vía Facebook o por vía de volantes por la radio de que extravió su bien, pues en este caso no procedería a la ocupación. Pongamos un ejemplo que una persona haya perdido un celular en el estadio, en algún restaurante o en la calle. En esa situación, pues uno no podría apropiarse si escuchamos, ¿verdad? Si escuchamos que alguien lo está solicitando que se lo entreguen porque lo extravió, pues ahí no procede la ocupación del bien. Siempre démonos cuenta que cuando una persona pues encuentra un celular o encuentra un objeto de valor, lo más común y lo que procede, lo que tendríamos que hacer es darlo a una autoridad competente para que sea él el que en determinado momento pues se encargue de buscar al dueño, desde un celular, una billetera, tarjetas de crédito que pues en determinado momento se han dado casos de que se encuentren en la calle. Bueno, uno no va con la intención de que encontrarse algo así, pero se encuentran en la calle. Entonces, en este caso sí tendríamos que dar posesión porque son circunstancias que las personas no van a dejar abandonadas. Yo no voy a venir con mi laptop y bueno, voy a ir a un restaurante a dar mi clase. Muy bien, voy a dejar mi laptop ahí con la intención de abandonarla, porque eso no procedería, no sería la intención, pero les digo, en el caso de ciertos bienes que sí se encuentran abandonados, pues y no conocemos el propietario que esté reclamándolos, procede en este caso lo que es la ocupación. Vamos a ir viendo ejemplos más adelante, cómo lo regula la ley, cómo se podría manifestar en la práctica, o más que todo en el aspecto de la vida cotidiana, cómo podría darse este ejemplo de lo que es ¿cómo se llama? Perdón, la ocupación. Vamos a ver situaciones que nuestra ley regula, de dónde procede ocuparse de un bien o apropiarnos de él a través de la ocupación. Estamos viendo nuestros conceptos, aprender, apropiarnos, ejercer el dominio o poseer un bien que no tenga dueño, con el ánimo de adquirir la propiedad. Es muy importante que la persona que quiera ocuparse de un bien tenga toda la intención de ser el propietario, el dueño de ese bien. Según Castán, es el modo de adquirir la propiedad, que consiste en la aprehensión material de una cosa que no tiene dueño con el objeto de hacerla propia. Si nos damos cuenta, esta definición, a mi criterio, pues ya es un poquito más completa, más entendible, ya nos relaciona bastante al concepto que queremos llegar, a las características y los elementos que tenemos que reunir haciendo un procedimiento mental de esta definición de lo que es la ocupación. A mi criterio, esta definición ya lo regula como el modo de adquirir la propiedad. Claramente nos plasma ahí, modo de adquirir la propiedad. Ser yo el propietario de un bien, el dueño de un bien. Es una forma por medio de la cual yo puedo ser el dueño de una cosa, puedo ser el propietario. ¿Y en qué consiste? Consiste en aprender materialmente una cosa. Va una vaca, por ejemplo, por ahí que yo desconozco que no tiene, pues que en este caso conozco que no tiene dueño, que está abandonada. Aprenderla es, me imagino, ir a ponerle un lazo y jalarla a mi propiedad y pues poseerla, aprenderla, tenerla, en este caso que no tenga dueño, con el objeto de hacerla propia, porque podríamos saber de que tal vez el dueño murió y el animalito anda deambulando por ahí por comida y necesita pues que alguien sea el dueño de este animalito. Por esa situación, vemos que se reúnen las características que no tenga dueño. Vemos otro tipo de definiciones y conceptos. Más que todo, yo pongo varias definiciones a modo de tener una idea bastante clara de lo que es nuestro tema de la ocupación. Si nos damos cuenta, yo no soy de aquellos catedráticos que con una definición muy bien,
Una definición es la presión de una cosa corporal que no tiene dueño con ánimo de adquirir la propiedad. Ahí usted tiene que quedar claro con eso. A mí me gusta dar más definiciones a mi criterio. Cuando uno lee 2, 3, 4 definiciones de un tema, pues se enriquece su vocabulario para empezar, enriquecemos nuestras ideas y en este caso nuestras definiciones. Si vamos conociendo más definiciones sobre el tema, pues se va a enriquecer nuestro aprendizaje en relación al tema que estamos viendo. Y si vemos nuevamente esta definición, es el modo de adquirir la propiedad por medio de la aprehensión o toma de posesión de una cosa mueble o semoviente, realizada con la intención de adquirir la propiedad. Pues vemos, esta definición se adapta bastante a la de Castán que hemos visto aquí arriba y es bastante similar a la que tenemos aquí abajo y es bastante comprensible. Si se dan cuenta, pues ya va involucrando otros términos y nos está enriqueciendo el aprendizaje a nuestra definición. Nuevamente lo pone como ese modo de adquirir la propiedad por medio de la apropiación o toma de posesión de una cosa mueble o semoviente, realizada con la intención de adquirir la propiedad. Tenemos que enfatizar bastante, ¿verdad? Esa situación de ese bien debe de no tener dueño, de encontrarse abandonado o que no pertenezca a nadie. No puede ser que en una clase, pongámosle que todos iban a recibir su clase y miramos una computadora ahí no se presume que ésta esté abandonada. Se sobreentiende que esta computadora pues no estaría abandonada por su propietario, sino de que la olvidó, la extravió. Posteriormente, la persona pondrá algún tipo de anuncio a nivel universidad para recuperar su computadora. Pues ahí no podríamos nosotros ocuparnos de ella, porque se supone en este caso que está extraviada, ¿verdad? Es muy difícil que venga una persona y diga, bueno, yo voy a ir a dejar mis cosas a tal lado con la intención de que se me pierdan o que perderlas de mi posesión. Pues no procedería en este caso. Vemos si nos encontramos, como digo, un celular en la calle o situaciones así, se supone que nadie va a dejar este celular con toda la intención de que pues que me lo tomen y que yo vaya fuera de mi patrimonio o perderlo. En este caso, pues no procedería a esta situación, sino que tienen que ser esos bienes que reúnan esas características de abandonado, que no tengan dueño, que no pertenezcan a ninguna persona. Vemos también aquí entonces, hay ocupación cuando alguien toma una cosa para sí, que no pertenezca a nadie o pertenezca al dueño ignorado o éste la haya abandonado. Démonos cuenta que aquí se presenta que no pertenezca a nadie, pero ¿cómo voy a saber yo si no pertenece a nadie? Pues ¿cómo? Si que alguien no la esté reclamando, el dueño ignorado y no la esté buscando, no la esté reclamando en algún medio o éste la haya abandonado. Ahí se pueden dar ciertas características de lo que nosotros necesitamos de esos bienes. Yo no conozco al dueño de este animalito que está por acá, entonces voy a venir y lo voy a aprender y lo voy a hacer mío porque el animalito necesita de atención y no hay dueño que esté reclamándolo. Aquí, pues, cerca de la casa nadie está reclamando este animal, entonces yo me voy a apropiar de él. Les comento que esas situaciones, pues, lógicamente se van a dar en lugares de granjas, fincas, donde estos animalitos, pues, encuentran su hábitat, por así decir. Entonces, yo creo que ya nos vamos familiarizando un poquito más con este concepto. Cuando hay ocupación, apropiación de un bien que no pertenezca a nadie, con toda la intención de hacerlo mío. En este caso, que pase a mi propiedad y yo pueda ejercer los derechos de propiedad en el caso de usarlo, gozarlo y disponer de ese bien, siempre y cuando lo haya ocupado o me haya apropiado de este bien conforme a los elementos, las características y las condiciones que está demandando lo que es la ocupación. Como les mencionaba, vamos a ver varios aspectos en ciertas situaciones donde se puede presentar lo que es la ocupación de un bien. Más adelante en ciertos bienes, ¿a quién le corresponderían? Al dueño del terreno, al que lo encontró, al que lo vio. Vamos a ver ciertas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana. Tenemos una última definición de lo que es, pues, nuestro tema de hoy, lo que es la ocupación, y refiere, es un modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una cosa.
Jamás puede adquirirse una propiedad por invasión. Vemos aquí esta definición, pues ya amplío nuestros conocimientos, porque en modo originario, porque al momento en que encuentro un bien, o sé que está abandonado, no va a haber una relación jurídica previa. Nadie me va a decir, te la dono, en este caso, te lo regalo, te lo cambio, te lo vendo. No hay ningún tipo de relación previa. No conozco yo quién es el propietario. Por consiguiente, va a ser un modo originario porque yo voy a ser el primer propietario. ¿Por qué? Es cierto, pudo haber tenido propietarios, pero yo los desconozco y no hay una relación jurídica previa, o sea, que me lo hayan vendido, una compraventa, que me hayan cambiado el bien, una permuta, o como por medio de una donación. No existe relación jurídica previa. Al no existir esta relación jurídica previa, yo paso a ser un propietario originario de ese bien, por desconocer quién es el propietario de este bien. No quiero confundirlos en este caso, el originario, pues desconozco el propietario y no hay una relación jurídica previa, una compraventa, permuta, alquiler, donación, no hay nada, sino que yo me estoy adueñando del bien porque este bien no le pertenece a nadie. Tengo la intención de hacerlo mío y por consiguiente voy a ser el dueño primigenio, el primer propietario, por desconocer quién era el legítimo propietario. Si en determinado momento se murió, pues yo tengo toda la intención de conocer que pues no tenía ningún dueño, ningún propietario, y pues bien, puedo hacerlo para mi propiedad. Vemos aquí para tener una idea de lo que es la aprehensión un poquito más clara. Aprehensión significa tener la intención de quedarse con él. La propiedad de las aguas, aquí puse este ejemplo, pero regula del artículo 579 al 588. Única y exclusivamente es para que conozcamos del tema. Esto no vendrá en lo que es, pues, examen. Esto, lo de la propiedad de las aguas, no vendrá en examen. Únicamente hice referencia para que usted tenga el conocimiento a la hora de leer estos artículos de cómo es que se regula la propiedad de las aguas, a quién le van a pertenecer. Como les digo, no viene el contenido de curso, no viene como punto para verlo. Si usted desea, pues, conocer en este caso lo que es la propiedad de las aguas, pues puede remitir de lo que es el artículo 579 al 588 del Código Civil para conocer sobre este tema. Cuando alguien toma algo para sí que no le pertenece a nadie, pertenece a dueño ignorado o éste lo abandona. Aquí estaríamos con las características esenciales que se deben de cumplir en referencia al bien, que no pertenezca a nadie, pertenece a dueño ignorado o éste lo abandonó. Si en determinado momento pues nos damos cuenta que si no pertenece a nadie, pues se cumple la característica o la condición para que yo pueda ocupar ese bien. Pertenece a un dueño ignorado, también otra característica en la cual puedo venir yo y ocuparme de ese bien, apropiarme de ese bien, porque el dueño es ignorado. O este lo abandona, pues se supone que en este caso, pues también podría pasar a ocuparse o a apropiarse uno de ese bien, porque desconoce, y desconoce también la situación si alguien lo está reclamando. Es muy difícil en determinado momento también ver o darnos cuenta si alguien lo reclama, pero en algunos afiches, volantes, en cuestiones de radio, televisión o en las redes sociales, si yo conozco que la persona está reclamando este bien, pongamos una motocicleta que yo creí que estaba abandonada, pero sí tenía dueño, entonces ahí no procedería porque sí conozco al dueño o sí conozco, no que lo conozca personalmente, sino de que yo conozco a la persona, una persona que lo anda buscando, lo anda pidiendo o que lo está reclamando. Ahí pues no procedería la aprehensión del bien por el motivo que les acabo de decir, que conocemos quién es el dueño. Naturaleza jurídica. Aquí vemos cómo surge el aspecto legal jurídico de lo que es la ocupación y es un modo originario, natural de adquirir la propiedad. Esta es su naturaleza jurídica. Res nullius, que el bien no pertenezca a nadie que no tenga dueño. Debe de tratarse de cosas que no tengan dueño porque puede ser un hallazgo. Si alguna vez tuvo dueño, no lo sabemos y nadie lo va a reclamar. Artículo 589 del Código Civil. Ejemplo, encontrar un tesoro y ocuparme de él. Pues aquí ya viene un poquito más clara nuestro ejemplo y vamos viendo cómo se va pues inclinando a ciertas situaciones.
Legalmente, pues aquí nos vamos a dar cuenta más que todo en los animalitos, los semovientes, y en los tesoros, que es lo que regula pues nuestro Código Civil. En esta oportunidad, pues tuve a bien trasladar los artículos que refiere la ocupación porque nuestro tema de estudio, nuestra semana de estudio así lo requería. Estaba lo que era la definición, su naturaleza jurídica y vamos a ver todo lo relativo al aspecto legal de este tema. Tuve a bien pasar los artículos para que lo vayamos viendo uno por esta ocasión. Si nos damos cuenta en el transcurso de nuestras clases, pues siempre los temas que hemos estado explicando, pues tienen su fundamento legal. Yo se los coloco acá en la diapositiva o los menciono, y usted ahí con su código civil, pues tiene que ir a la mano de él y darse cuenta cuál es el fundamento o la regulación legal de los temas que estamos, en este caso, pues, eh, explicando en clase. Ya tuvimos idea de lo que es nuestra definición. Si está clara lo que es la definición de lo que es la ocupación, aquí nos vamos a dar cuenta muy fácil qué requisitos o qué condiciones son inherentes a la ocupación o qué es lo que se debe de cumplir para que proceda la ocupación de un bien, o sea, apropiarme de él y por consiguiente ser el propietario de ese bien. Requisito número 1, que recaiga sobre un bien mueble o semoviente, excluidos los inmuebles. Quiere decir entonces que únicamente muebles o semovientes, los semovientes son los animales, en este caso, que por su propio impulso se pueden trasladar de un lugar a otro. Cualquier tipo de bien mueble. Usted ya se ha dado cuenta y hicimos una clasificación de los bienes muebles. Ya se puede dar cuenta qué tipos, en este caso, cuáles son los bienes muebles, aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y estos sí son susceptibles de que una persona se apropie de ellos y sea el propietario a través de la ocupación del bien. Queda muy claro ahí, excluidos los inmuebles. No podríamos un terreno, una casa, un edificio que se presuma abandonado, no podríamos apropiarnos de él a través de la ocupación. En el caso de esta institución, no procedería ocuparnos, aprender, apropiarnos, poseer, tener el dominio de un bien a través, en este caso, que sea inmueble. No se va a poder en el caso de los inmuebles. No quiere decir, mire, Lick, de que yo conocí una casa que dejaron abandonada. Yo creo que los señores se murieron y pues no tenían hijos y estaba abandonada, entonces yo me voy a ir a ocuparla y va a ser mía. En el caso, ocuparla, en el caso de esa institución de la ocupación, no va a proceder. En el caso del modo de adquirir la propiedad a través de la ocupación, no procederían los inmuebles. Posteriormente vamos a ver otras figuras que no quiero platicar ahorita de ellas porque nos vamos a confundir, pero únicamente en la ocupación no procedería la situación de que ocupemos un bien a través de lo que es la ocupación sobre bienes inmuebles, única y exclusivamente inmuebles o semovientes. Requisito número 2, que este bien mueble o semoviente no tenga dueño conocido o no pertenezca a nadie. Otro requisito. Además de ser un bien mueble o semoviente, no tiene que tener dueño. Y requisito número 3, ánimo o intención de hacer la suya. Apropiarme de él, toda la intención de yo ser el dueño propietario de ese bien. Entonces, esos 3 requisitos deben forzosamente que cumplirse para que pueda, en este caso, proceder la institución de la ocupación. Bien mueble o semoviente, excluidos los inmuebles, que no tengan dueño, que no pertenezcan a nadie, res nullius, lo que habíamos hablado, y toda la intención de hacer lo mío, que yo sea el propietario de esos bienes. Si nos damos cuenta, al haber ya visto nuestras definiciones y que se nos hayan quedado, pues ya esos requisitos pues son a consecuencia de, y por consiguiente se nos hace más fácil poder comprender nuestra definición, estos requisitos, elementos, características que va a presentar esta institución, se nos va a ir haciendo mucho más fácil. Elementos, entonces. Ya en nuestra mente, pues podemos ver
qué tipos de elementos son los que van a, en este caso, van a hacer lo que es la ocupación. El elemento formal, elemento real y elemento personal. El elemento formal, que consiste en la aprehensión de una cosa. Pues en este caso, la formalidad que se debe de presentar al momento de tener ese bien es de que exista la aprehensión, que exista el apoderarme de ese bien, que lo posea o que lo tenga en mi dominio, elemento formal. Elemento real, que la cosa no, en este caso, lo que es el bien, mejor dicho, no debe pertenecer a nadie. Debe ser res nullius, que no tenga dueño. Elemento personal, que radica en la intención de la persona de incorporar el bien ocupado a su patrimonio. Vemos entonces, como les repito, y al tener esta definición de nuestra ocupación, de los ejemplos que he puesto y la explicación que he dado del mismo, ya sus requisitos y elementos, por consecuencia, los vamos comprendiendo y estamos individualizando cada uno de ellos. En este caso, el elemento formal, aprender el bien. El elemento real, que no pertenezca a nadie. Y el elemento personal, intención de hacer lo mismo. Todo se relaciona a su definición y a la comprensión más rápida y fácil de este tema. Ya un poquito más específico y en relación a nuestro Código Civil, vemos bienes objeto de ocupación. Pues, ¿qué bienes son los que yo puedo proceder a ocuparme de ellos a través de esta figura jurídica? Y en nuestra legislación, solo los bienes muebles son objeto de ocupación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 589, 590 y 591 del Código Civil. Posteriormente los vamos a ver cada uno de ellos. Implica las siguientes ocupaciones. Número 1, ocupación de bienes muebles. Dispone que pueden adquirirse por ocupación las cosas muebles movientes, ganado de cualquier especie que no pertenezcan a ninguno. Esto se encuentra regulado en el artículo 589 de nuestro Código Civil. Y aquí, pues, con estas imágenes, ya voy ilustrando de qué tipo de bienes son los que podemos ocuparnos de ellos. En el caso de los animales, que son muebles semovientes, pues veo yo ahí miramos, mejor dicho, unas ovejas y unas reses, que si en determinado momento se encontraran en la situación de los requisitos o las características que tenemos en relación a que no tengan dueño o que no pertenezcan a nadie, pues podríamos proceder a la ocupación de estos bienes, derivado que no hay dueño conocido y los puedo hacer míos. Aquí solo les quería, pues, en lo que son los animalitos. Pues, lo que les voy a platicar ahorita no viene al caso, no viene al tema, pero quisiera transmitirles un mensaje, mejor dicho, una idea que en determinado momento, si pueden poner en práctica, pues haríamos un bien a la sociedad, haríamos un bien pues cooperaríamos con el Estado y sobre todo a un animalito. Yo soy partidario de que en este caso estamos hablando de bienes así de animales, pues de granja o de finca, pero tuve bien ilustrar este tema o tuve bien platicarles de una situación que se sale un poquito del tema, pero espero pues les pueda transmitir la idea. En la calle pues miramos muchos animalitos, en el caso de los perritos o de los gatos, y vemos pues de que la mayoría se encuentran en situación de abandono. Yo sé que son animales domésticos, en situación de abandono, que no tienen dueño y que nadie los quiere. Pues el mensaje que le vengo a dejar el día de hoy es de que usted pues marque la diferencia en esta sociedad a nivel Guatemala, de donde seamos, del departamento de donde pertenezcamos, pues que podamos venir y proceder a adoptar un perrito de la calle, a un gato, a darle un hogar a ese perrito que miramos que deambula por las calles en mal estado, flaco o que en este caso pues no es de raza. No nos dejemos llevar por una situación tan común que es en el caso de un perrito de raza.
Yo en lo personal, pues con el ejemplo les digo, he rescatado alrededor de 6 animalitos, en este caso perros, que son los que tengo, también 2 gatos que he rescatado de la calle. He visto que han estado en situaciones muy difíciles y yo pues los adopto, les tengo un lugar más o menos espacioso ahí con su respectiva galera, sus casas de madera y pues les tengo con su comida y yo los rescaté de la calle. Entonces es más que todo motivarlos a ustedes para que en determinado momento no estemos comprando estos animalitos a personas que únicamente explotan a estos animales. Según pues dicen, va, que es un trabajo. Eso no es un trabajo. Explotar a un animalito no es un trabajo. Simple y sencillamente son situaciones de que la gente quiere sacar dinero de ahí, explotando a los pobres animalitos. Entonces, yo lo motivo a que si en determinado momento tiene la posibilidad usted de adoptar un perrito de la calle, darle un hogar, va a ver que el perro va a ser el gato o el perro va a ser muy agradecido con usted. Como les menciono, yo tengo cinco perros adoptados de la pura calle y 2 gatos que he encontrado en situación de calle, como les menciono, y pues les he brindado un hogar y créanme que son muy agradecidos. Y también esto es una labor social. No le dejemos todo al Estado, a la municipalidad. Ellos tienen que ver perrera, ellos tienen que ver esto, tienen que castrarlos, tienen que dar un hogar. No, porque somos un país tercermundista, porque se lo dejamos todo a ellos, a la municipalidad y al Estado. Porque otros países son de primer mundo, porque las personas toman ese problema social. Miran que los perritos necesitan ser adoptados y ellos mismos vienen con la intención de darles un hogar y ocuparse de ese problema. Espero haber llegado a alguno de ustedes con alguna persona que ya, si alguna persona lo hizo, pues lo felicito. Si alguien lo hace en base a esas palabras, pues ¿cómo se llama? Espero que haga ese cambio. Y si en algún momento de su vida, pues lo logra hacer en base a lo que yo le dije, pues va a ser bastante importante ese aporte que usted le da. Y más que todo, pues al animalito. Este es el mensaje que les quiero dar el día de hoy. Y pues regresamos a nuestro tema, en el caso de lo que es la ocupación de tesoro. Regularmente no vemos en Guatemala una situación tan clara, bueno, yo al menos no he escuchado de algún caso o de alguna situación que se manifieste en un tesoro, que alguien haya encontrado un tesoro, pues al menos situaciones así de que se dan en ciertos lugares, pues he conocido yo que sean, no es muy común en el caso de una ocupación, una apropiación de un tesoro a través o sea, aprenderlo, hacerlo propio, que seamos los dueños a través de la ocupación. Pero nuestra ley lo regula, nuestro programa de curso lo toma así, vamos a explicarlo. Ocupación de tesoro. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece al descubridor. Si el tesoro es encontrado en terreno ajeno, fortuitamente o con permiso del dueño del terreno, el tesoro se dividirá por partes iguales entre el propietario del terreno y la persona que ha hecho el descubrimiento. Artículo 592. Pues en este caso, un tesoro que se encuentre en algún terreno, si es mi terreno y yo lo descubrí, pues no hay ningún problema. Yo voy a ser el dueño, yo puedo ocuparme, apropiarme de ese tesoro porque está en mi terreno. Si en determinado momento una persona lo encontró fortuitamente, ¿qué quiere decir fortuitamente? Que yo en mi terreno le pagué a alguna persona para que me vaya a excavar unos agujeros para poder poner mi tubería. Y en eso él encontró un tesoro, pues en este caso se podría dividir en partes iguales porque él fortuitamente o con permiso mío fue a excavar sobre mi terreno y encontró el tesoro. Si tiene mi permiso y hay un acuerdo de voluntades, pues vamos a hacerlo mitad mitad. Él lo va a buscar. Si iba con otra intención de hacer algún tipo de excavación, no para encontrar tesoros, sino para alguna tubería, y fortuitamente lo encontró, pues en este caso también sería mitad y mitad, el que lo descubrió como del dueño del terreno. Tesoro descubierto en terreno ajeno. Aquí ya, pues ya nos está manifestando si el terreno no era nuestro. Se repartirán a la mitad entre la persona que descubre el tesoro y el dueño del terreno en los siguientes casos. Como les mencionaba, hallazgo fortuito. Quiere decir que no íbamos con la intención de encontrar un tesoro. Estábamos excavando porque se rompió una tubería y ahí empezó a salir agua y empezamos a excavar y encontramos el terreno, mitad y mitad.
buscando el tesoro con permiso escrito del dueño del terreno, artículos 593 y 595. En el caso del descubridor tenía el indicio o conocía que posiblemente en el terreno ajeno de otra persona pueda existir la posibilidad de que haya un tesoro ahí, tiene que tener el permiso escrito del dueño, para que en este caso sea mitad y mitad. Normas especiales sobre posibles excavaciones en terreno ajeno. Posibles excavaciones, porque si en determinado momento hacemos los hoyos y no hay tesoro, pues número uno, nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño. Aquí está bastante claro lo que nos dice, ¿verdad? Si vamos a buscar en terreno ajeno que no es nuestro, tenemos que tener el permiso de esta persona, porque si no, perderíamos todo lo que nos correspondería si tuviéramos el permiso. De no tenerlo, perderíamos nuestro derecho a la mitad. Número 2, el descubridor además deberá prestar garantía de pago de daños y perjuicios, artículo 593. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, en este caso, pues, el descubridor pide el permiso, pero si en determinado momento va a hacer varios hoyos y no encuentra el tesoro, pues debe prestar garantía de dejar todo como estaba. Si en determinado momento pues no hay terreno, debe prestar una garantía de que va a dejar el terreno como lo encontró. Si no encontrar, bueno, si encuentra tesoro, pues ahí sí, no hay para dónde, pero si no lo encuentra, debe prestar alguna garantía que va a dejar el terreno como lo había encontrado. 3. Si se comprueba la propiedad del dueño, hará suyo lo que encontró. Artículos 593 y 595 del Código Civil. Si en determinado momento en estas cajas de tesoros, si encontráramos ciertos bienes, ciertas fichas o ciertos collares que pertenecieron a un nuestro familiar, pues ahí yo soy el propietario de ese bien, de este tesoro, mejor dicho. Si no se comprueba la propiedad, serán considerados como bienes perdidos o mostrencos. ¿Qué quiere decir bienes mostrencos? Extraviados. O como tesoros encontrados en suelo ajeno, en cuyo caso se dividirán en partes iguales entre el denunciador y dueño del terreno. El dueño del terreno, a quien le corresponderá la mitad del tesoro, no podrá reclamar daños. O en este caso lo que les mencionaba, si se hacen varios agujeros y la persona pues encontró el tesoro, se divide el tesoro mitad a mitad y el que lo descubrió no tiene por qué dejar el terreno como previamente lo había encontrado o garantizar que va a llenar nuevamente los hoyos, por así decir, sino que en este caso le correspondió su mitad al dueño, la mitad al descubridor, y al dueño tiene que ver qué hace para dejar el terreno como estaba. Número 2, ocupación de bienes mostrencos. Lo que decíamos, bienes mostrencos son bienes extraviados que no pertenecen a nadie. Es todo bien, mueble o semoviente, al parecer extraviado, o cuyo dueño se ignora. Es obligación informar a la autoridad municipal más cercana sobre el encuentro de uno de estos bienes, para que haga pública esa circunstancia. Fija un término a fin de que se presente el dueño, y si no procede a la venta en pública subasta, de no encontrarlo. A la persona que hubiera encontrado el bien corresponde el 10% del valor de la venta más el pago de los gastos, artículo 596 del Código Civil. Vemos nuevamente el ejemplo de esas reses. Ocupación por medio de la caza y pesca. Sabemos que la ley regula ciertos aspectos, ciertos animales que están dentro de, que se podrían, están entre lo que es la caza legal. En este caso, pues sí podría, me refiero exclusivamente a esos bienes, a los bienes que, a los animales que se pueden cazar. Número uno, los animales mansos o domésticos nunca, en este caso no pueden ser objeto de ocupación, artículo 606 del Código Civil. Y aquí es donde yo les decía, pues lo regula de esta forma, pero nosotros podemos cambiar esa situación y ocuparnos de ellos, ser los propietarios, porque como son animalitos que no pertenecen a nadie y les podemos dar un hogar, mansos o domésticos, ahí entrarían pues un perrito, un gato. Número 2, los animales bravíos o salvajes, por el contrario, son perfectamente apropiables por ocupación.
aunque sometiendo este ejercicio a las leyes de caza y pesca. Número 3. Los animales que han sido domesticados pueden adquirirse por ocupación. Aquí vemos lo que les mencionaba. Única y exclusivamente cuando han recobrado su primitiva libertad. Pero cuando estén en poder y sujeción del dueño, a él le pertenecen y no pueden ser apropiados por ocupación. El ejemplo que mirábamos de un animalito que pues tenía ahí su ficha que pertenece a alguien, ahí pues no puedo ser el dueño yo del perrito este, ¿verdad? Pero vemos nuestros ejemplos cuando usted sale a la calle, pues ya hay bastantes perritos que están de un hogar sin que no está el dueño conocido o que lo esté reclamando, pues procede a esa situación de ocuparnos de él, como fue lo que yo hice con estos perritos de la calle, que nadie los reclamaba. Eso sí, hubiera sido un perrito de raza y se estuvieran matando por el pobre perrito para recuperarlo. Ahí sí van todos, ¿verdad? Porque es de raza determinada, pero como no lo es, nadie quiere, pero vamos a intentar cambiar esa mentalidad. Norma general de la ocupación por medio de la caza y pesca. No se debe cazar sino en tierras propias, ¿verdad? Porque si no, podríamos caer en que pertenece a otra persona y ahí sí no, en tierra ajena. Número 2, debe obtenerse permiso del dueño para cazar en tierra ajena. Si en determinado momento tenemos el permiso escrito del dueño, pues sí lo podríamos hacer en terreno ajeno. Número 3, en terreno no cercado, sí se puede cazar. Vimos la vez pasada la situación de que sí tendríamos que, como propietarios, cercar nuestro terreno, nuestra propiedad y hacer la salvedad que es propiedad privada. La consecuencia jurídica de cazar en terreno ajeno sin permiso es que la presa será del dueño del terreno, aunque otro lo haya cazado, sin no tener el permiso para poder cazar en ese terreno, artículo 602 del Código Civil. Aquí vemos una imagen sobre lo que es la caza, ¿verdad? En la ocupación por medio de la caza y pesca, no es necesaria la ocupación material de la pieza. Basta con que el animal esté herido y atrapado en trampas. Si el animal herido es perseguido y entra en terreno ajeno, se debe de pedir permiso. El dueño del terreno está obligado a pagar el valor de la pieza si no deja entrar. El cazador que no pide permiso pierde su derecho. Los animales bravíos o salvajes que escapen de su encierro y los abandonados heridos pueden ser cazados o destruidos por cualquiera. Presunciones sobre las cosas no abandonadas por su dueño. Vamos a ver estas situaciones, vamos a poner este ejemplo para que la persona que quiera apropiarse de ciertos bienes, hay ciertas presunciones de bienes que no están abandonados. No quiere decir de que por ver ciertos bienes, estos bienes están abandonados y el IC explicó esto, yo puedo apropiarme de él, no. Presunciones de cosas que no están abandonadas. Número 1, cosas que los navegantes tiran al mar o aire. Cuando usted esté en su derecho mercantil, mejor dicho, va a conocer una figura que es la avería gruesa. Entonces, ¿en qué consiste esta figura? Que el dueño, en este caso un barco, un buque, esté transportando mercadería de un lugar a otro, pero por el peso que tienen estos bienes, el barco tiene ciertas posibilidades de hundirse. O también van en un avión, pongámosle que de un país a otro, vayan pongámosle ahorita lo que está de moda, va las inyecciones, o en determinado momento algún tipo médico para acá a Guatemala, y va el avión y está experimentando ciertos desperfectos mecánicos, y ven que si al momento de aligerar la carga del avión, pues hay posibilidades de salvarse, entonces ellos vienen y empiezan a tirar ciertos bienes a ciertos terrenos, desde el avión lo tiran, o desde un barco al mar. Este caso, pues se presume que no es porque las hayan dejado abandonadas, sino que tuvieron que deshacerse de ellos por algún tipo de siniestro o accidente o desperfecto mecánico que tenga el avión o el barco. Se supone que en este caso esos bienes no están abandonados.
Es por un ejemplo que uno mira que en algún avión tal vez dejaron tirados algún tipo de zapatos o ropa o víveres. No se supone que los hayan dejado abandonados con toda la intención, sino que aligeraron la carga para evitar algún tipo de accidente si en determinado momento presentaba desperfectos el barco o el avión. Número 2, despojos de un siniestro marítimo o aéreo. Si en determinado momento, volvamos al ejemplo, un avión, un barco, pues tiene el desperfecto mecánico o se está quemando o está de algún desperfecto mecánico y por lo mismo está liberándose de ciertos bienes, no quiere decir de que estos bienes estén siendo abandonados por el dueño, sino que se está deshaciendo de ellos porque tiene que, en este caso, aligerar su carga y por consiguiente deshacerse de sus bienes. No los está abandonando, sino que se está liberando de ellos para salvar a la tripulación o al barco. Número 3, las cosas que para salvarlas las sacan a la calle. Pongámosle un caso, ¿verdad? De que eh, un terremoto, un temblor, un incendio desafortunadamente recaiga en una vivienda y los dueños están sacando sus cosas, su ropero, su cama, su televisor, su equipo de sonido, su computadora a la calle para salvarlas del siniestro que está en este caso, está quemando la casa, pues esos bienes no se supone que la gente los esté abandonando, sino los que lo están salvando por el siniestro que está pasando. Démonos cuenta, bueno, al menos aquí en mi región, en lo que es Quetzaltenango, pues somos un departamento bastante sísmico. Aquí pues temblores se dan muy seguido. De vez en cuando, en algún momento, pues hemos tenido algún terremoto, algo, no tal vez no terremotos, sino sismos bastante fuertes y en determinado momento, pues podrían las personas sacar sus cosas para evitar que se destruyan. Guatemala de por sí, en ciertas regiones es bastante, somos un país bastante sísmico, que en otras regiones, por la altura donde pues yo me encuentro, se da un poquito con más, es más cotidiano que tengamos temblores o tengamos pues un poquito de sismos más fuertes. Podría ser también una de esas situaciones que los bienes que saquemos para salvarlos en determinado momento de una situación así, pues no se presume que estén abandonados. También en otros lugares de personas que viven cerca al mar, en determinado momento algún sismo y que haya una alerta de tsunami, por decir el ejemplo, estoy hablando de los casos concretos. Hay gente que también saca sus bienes para, pues, si se viene el mar muy lejos, pues no perderlos. Y así sucesivamente, pues podremos ver también en lo que son en las ciudades, en las diferentes ciudades de Guatemala, algún incendio, alguna cuestión así, pues tenemos que sacar nuestros bienes a modo de que no los vayamos a perder. Número 4, las cosas perdidas por su dueño que caen bajo la regulación de los bienes mostrencos. Lo que les mencionaba, se supone que una persona desafortunadamente llevaba su billetera o alguna señorita su cartera y lo dejó en algún centro comercial, en algún almacén y todo eso, pues este caso no se va a proceder o no se va a esperar que la persona voluntariamente dejó abandonada su billetera, dejó abandonado su teléfono, su computadora en una universidad. Esos bienes no se suponen que estén abandonados porque realmente la persona no va a abandonar su patrimonio en algún lugar, sino que serían bienes mostrencos extraviados, que sabemos que las personas están buscándolas o las quieren recuperar. Pues como les menciono en este caso, no entraría la situación de ocuparnos de ellos por estas 4 circunstancias que les acabo de manifestar, donde no se presume que sean abandonados los bienes. Y entramos a nuestra regulación legal de la ocupación. Aquí vamos a ver cómo es que nuestro Código Civil regula nuestra institución de la ocupación. Es lo que ya hemos visto, pero como les mencionaba, su programa de curso en este caso, pues venía de esta forma, estableciendo o que nos adentráramos en la regulación legal de estos bienes. ¿Cómo es que nuestro Código Civil, nuestro ordenamiento jurídico, regula el aspecto de la ocupación? Todo lo que ya vimos en clase, pues fueron aspectos doctrinarios, sus definiciones, sus requisitos, sus elementos y qué características o condiciones tenían que tener estos bienes. Vamos a regresar un ratito a nuestra
ahorita aquí en la imagen clara. Entonces, ya vimos un aspecto doctrinal. Si nos damos cuenta, en la mayoría de nuestros cursos que van ligados a lo que es lo jurídico y lo legal, siempre vamos a tener un aspecto doctrinal, un aspecto donde estudiosos del derecho, tratadistas del derecho, pues han estudiado en referencia a estos temas, se han introducido, han investigado más a fondo para que nosotros podamos tener las definiciones concretas, doctrinarias de lo que es la ocupación o de los distintos términos o temas que tengamos legalmente. Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico es muy escaso en referencia a definiciones de temas, a elementos de los temas, a sus características. Si nos hemos dado cuenta en otras semanas anteriores, pues yo he tratado la manera de ejemplificar a través de imágenes, de ponerles ejemplos, de explicarles el tema en ciertas situaciones cotidianas que podamos vivir nosotros. Entonces, vemos la necesidad ahí del aspecto doctrinal, donde vamos a tener nuestras definiciones de varios tratadistas, como bien tuvimos el día de hoy. Tuvimos alrededor de 5 o 6 definiciones de lo que era la ocupación y sirve exclusivamente para que nuestro aprendizaje sea amplio y manejemos estos temas. Imagínense si tendríamos nuestra regulación legal, pues es más que todo en fines de aplicabilidad en los casos concretos. Por ejemplo, que yo les decía, en el caso de un tesoro descubierto en tesoro ajeno, bueno, ¿a quién le va a pertenecer? Pues, bueno, yo lo encontré, sí, pero es mi terreno. Es mi terreno y, ¿cómo se llama? Yo te había dado permiso, pero ya vi que tenés un tesoro ahí, pues es mío y andate, ¿verdad? No, ahí nos vamos a la práctica, ya no vamos a nuestro que regula legalmente nuestro código, ya legalmente la persona tiene que obedecer esas circunstancias, tiene que obedecer lo que nos está pidiendo en el caso lo que dice la ley, y dice, bueno, tenías permiso, yo te lo di y te lo descubriste fortuitamente, pues va mitad y mitad. Ya es para casos prácticos, para casos concretos, de ver cómo se tendría que proceder, quién sería el dueño de uno u otro. Ya en lo que es el aspecto doctrinal, como les mencionaba, miramos ciertas características, elementos, miramos ciertas situaciones que forzosamente tenemos que conocer para manejar estas definiciones, para manejar estos términos, estos elementos y por consiguiente tener una definición más clara y podamos entender específicamente estos temas. Vamos ahora entonces con lo que nuestro programa de curso semanal nos requirió y que es específicamente nuestra regulación legal, lo que son los artículos que yo pude pues pasar en teclear para que los tuviéramos acá. Y nos encontramos en el artículo 589. Como les decía, son cosas que ya vimos, pero ya lo vamos a ver en su aspecto legal. Ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. ¿Cuál ley especial en este caso? Podría ser la caza y la pesca. Artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Nos quiere decir de que quedan excluidos totalmente los bienes inmuebles y que todos aquellos bienes que no pertenezcan a un particular, a una persona, pues van a pertenecer al Estado. Este artículo pues es bastante claro y no nos deja pues dudas en el ejemplo de que los inmuebles no los vamos a poder ocupar a través de esta institución, no nos podemos apropiar de ellos a través de la ocupación y que esta únicamente va a proceder sobre bienes muebles o semovientes. Semovientes ya está claro que son aquellos animales que por su propio impulso se pueden trasladar de un lugar a otro y que no pertenecen a ninguno con el ánimo de hacerlos nuestros. Pues bastante claros estos dos artículos. El artículo 591. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Y pues aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que cuando, pues yo creo, me imagino
que cuando éramos niños y pues nos llevaban a la playa, nos parecía muy curioso todas esas conchas, las formas y tamaños de lo que eran las conchas. Bueno, en determinado momento los que estamos un poquito alejados del mar, pues cuando llegamos de pequeños o cuando era la primera vez que conocíamos un mar, pues nos parecían muy curiosos esas conchas que encontrábamos en las orillas del mar. Y por consiguiente, yo creo que más alguien lo hizo, nos las traíamos, las queríamos como que coleccionar y nos traíamos una bolsita del mar, porque en este caso de estas conchas o de algunas piedras, ¿verdad? O algún tipo de sustancia que se encuentre así a la orilla del mar, pues se supone que no pertenecen a nadie. Y en este caso, pues la ley nos dice que los podríamos ocupar. Y yo, como les menciono, varios de nosotros veníamos y nos traíamos esas conchitas a nuestras casas como algo, pues algo innovador, algo que no habíamos tenido, no conocíamos, bueno, al menos yo lo hice, no sé si alguien más lo hizo. En el caso de las piedras también, pues en algún momento tuve la fortuna de ir a conocer algunas playas de por allá por Izabal, más o menos, y pues había muchas piedras de distintos colores, amarillas, verdes, que en lo personal me atraían bastante. Y pues todavía, aunque no lo crean, desde hace muchos años, pues todavía las tengo. Pude apropiarme, ocuparme de ellas, apropiarme de esas piedras en virtud de lo que este código o lo que la ley me está refiriendo, que no me las estoy robando, ¿va? Sino que las puedo ocupar por estar en esta situación. Artículo 592, tesoro descubierto. Aquí ya entra lo que estábamos platicando de los tesoros. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando lo haya buscado con permiso del dueño del terreno. Pues como les digo, ese tipo de situaciones, yo la verdad en mi carrera, pues escasamente he conocido de personas que hayan encontrado tesoros. Me imagino que más se podría dar en situaciones donde turísticos, pues ahí pertenecerían al Estado. Pero si una persona lo hace, hay ciertas leyes, pero no nos vamos a meter en eso porque ahí sí ya, pues nos podemos confundir. Pero algún tipo de tesoro descubierto en el terreno de la persona, si yo como dueño, pues yo lo encontré, yo voy a ser el que va a ser el dueño legítimo de ese tesoro. Pero si fue otra persona, para que sea mitad y mitad, se deben dar dos situaciones. Número uno, que tenga el permiso. Si yo le di el permiso, a sabiendas de que él va a buscar un tesoro en mi propiedad, yo, si le di el permiso, tengo que saber de que si él lo encuentra, es mitad y mitad. Si no fue con esa intención de buscar el tesoro, fue fortuito, que yo le había dicho que fíjese que necesito que me haga una piscina, por decirles un ejemplo, en un terreno. Y a la hora de estar excavando para la piscina, pues encontré un tesoro, fue fortuito, yo no sabía ni que existía tesoro ahí, pues en este caso va mitad y mitad. Entonces se tiene que tener el permiso, si se va a buscar el tesoro, si no se sabe el tesoro, pues será mitad y mitad. Ojo con estas circunstancias que se pueden dar o se pueden presentar en determinado momento en la vida cotidiana y pues ya usted conoce cómo se podría proceder si en determinado momento una persona lo llama, o sea, mire, fíjate que encontré esto, pero nadie sabía, entonces, ya sabe usted cómo podría defender a su cliente en este caso, lo que le podría corresponder si se encontrara una situación como esta, como lo que es el tesoro. 593, perdón, 593. Descubrimiento de tesoro. Nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno, sin permiso escrito del dueño. El interesado que obtuviera permiso y prestare garantía a satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhajas u objetos preciosos que alegare pertenecerle. Aquí nuevamente pues nos está dando las pautas de tener el permiso escrito del propietario, porque si no, vamos a perder este derecho de lo que encontremos. La garantía podría decirse de que, bueno, si no lo encuentro, pero yo pues le voy a dejar el terreno como estaba. O podría darse también, la vez pasada vi un programa en televisión y decía que las personas pues acuerdan previamente con el permiso del dueño. Bueno, fíjense que voy a ir a buscar aquí, más que todo esa situación la vi mucho en Estados Unidos, pero nada más para ejemplo.
Y una persona vino y acordó con el propietario de primero darle garantía que si no encontraba nada le iba a dejar el terreno como estaba. Muy bien. Pero también acordaban una situación de decir, bueno, yo me comprometo a buscar en su terreno posibles tesoros. Si no encuentro nada, pues yo le voy a dejar el terreno como estaba. Pero también hay un aspecto que le quiero dejar en claro. Yo le dejo el terreno como estaba y le quiero pagar a usted 50,000 quetzales. Si no encuentro nada, igual le dejo los 50,000 quetzales. Pero si yo encuentro cualquier tesoro y sea el precio que yo pueda encontrar o la cantidad de tesoro que pueda, por supuesto, ser más de 50,000 quetzales, ya acordé con usted que yo le voy a pagar 50,000, encuentre o no encuentre. Ya si yo encuentro tesoro pues que sobrepasa esta cantidad, yo ya le pagué usted 50,000 quetzales. Ese es el riesgo. Yo le voy a dejar su terreno como usted quiera y le voy a pagar 50,000 quetzales. Encuentre o no encuentre nada. Pero si encuentro, la cantidad de tesoro que yo encuentre es mío, ¿verdad? Pueden haber ciertas situaciones que se puedan manifestar de esa forma, pero también el dueño podría decir, muy bien, no, yo quiero que usted, pues, si lo que encuentre, mita, mita. Ah, muy bien, podría decir la otra persona, hagamos ese acuerdo, pero yo, si no encuentro nada, le dejo el terreno como estaba, con todos los hoyos. Porque también si encontrábamos algo, iba a ser usted mita, mita. Hay ciertas circunstancias entonces que pudieran en determinado momento llegarse a un acuerdo ahí de uno y otro, en determinado momento para hacerlos mitad y mitad. 594. No probarnos el derecho sobre dichos, en este caso, así lo dice la ley, dichos dineros, alhajas u objetos preciosos serán considerados como bienes perdidos y como tesoro encontrado en suelo ajeno, según los antecedentes y señales. Si en este caso no se puede probar o que el propietario puede decir, mire, ese terreno, ese tesoro es mío, porque aquí aparece una foto, aparece aparece un arete, aparece una cadena de esta persona que es mi abuelita, es mi descendiente, entonces este terreno perteneció a mi familia. Por consiguiente, ahí se está probando la propiedad del bien, en este caso del tesoro, que solo le va a pertenecer al dueño del terreno, porque ahí está claramente estipulándose o se puede demostrar que él es el dueño de ese tesoro. Si no, pues procedería mitad y mitad, como mencionábamos. Artículo 595. En el segundo caso del artículo anterior, deducidas las costas, se dividirá el tesoro por partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo, pero no podrá éste pedir indemnización de perjuicios a menos que renunciare a su porción. Vemos aquí que está bastante claro lo que nos trata de decir, de la garantía de dejarlo como estaba o renunciar a su porción que le pertenecería. 596. Bienes mostrencos. El que encontrara un mueble o semoviente, al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentara persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta entre las personas interesadas o la que lo encontró. 597. El dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado al pago de gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. 598. La persona que hallare cosas perdidas y no las entregara a la autoridad perderá su porción a favor de los fondos de justicia y quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios que podrá deducir el propietario y según las circunstancias a la sanción penal que le corresponda, porque sería hurto o robo del bien. El procedimiento que la autoridad deberá seguir en el caso del hallazgo de cosas a que se refieren los tres artículos anteriores será el señalado en la ley especial de bienes mostrencos extraviados. En este caso hay una ley específica para eso. Artículo 599. No se presumen abandonados por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro, lo que habíamos explicado. Tampoco se presumen abandonadas las cosas que, con el fin de salvarlas,
sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Artículo 600. Caza y pesca. Son susceptibles de ocupación por la caza y pesca los animales bravíos o salvajes. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño, pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas, ni plantadas, ni cultivadas. Artículo 602. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio por no tener ese permiso indispensable. Artículo 603. Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal a bravío y lo hace suyo desde el momento en que lo ha herido de manera que no le sea fácil escapar y mientras persiste en perseguirlo o desde el momento en que el animal ha caído en sus trampas o redes, con tal que las haya armado o tendido en paraje en que le sea lícito cazar o pescar. Si el animal herido, artículo 604, si el animal herido muriese en tierras ajenas donde no es ilícito cazar sin permiso del dueño, este o quien lo represente deberá entregarlo al cazador o permitir que entre a buscarlo. Si no diere permiso, deberá pagar el valor del animal herido, pero si el cazador entra a buscarlo sin el permiso indicado, perderá todo derecho. Artículo 605. Los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán también ser ocupados desde que el dueño abandone su persecución. Cualquier persona puede apoderarse de los animales bravíos o hacerlos suyos tan luego como recobren su libertad natural, con tal de que no vaya el dueño en su seguimiento. Artículo 606. Los animales no domésticos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o engaño, pues en este caso el aprensor estará obligado a la indemnización de todo perjuicio y la devolución de la pieza cobrada. 607. El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno o terreno ajeno, indemnizando al poseedor de este del daño causado. Artículo 608. Los animales sin marca alguna que se encuentren en una finca particular se presumen que son el dueño de esta, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. Artículo 609. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que varias personas exploten en común, se presume que pertenecen al dueño de la cría de la misma especie y de la misma raza en ellas establecida, mientras no se pruebe lo contrario, pero si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, se reputarán de propiedad común, si no se prueba que pertenecen a alguno de ellos. Artículo 610. Los animales domésticos que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio del hombre, aunque salgan de su poder, pueden reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si se hubieran causado. Y artículo 611. El ejercicio de la caza y la pesca se sujetará a los reglamentos de la materia. Pues en este caso, como les mencionaba, vimos el aspecto legal, todos los artículos que regulaban nuestro Código Civil, pues en esta oportunidad así nos lo requería el programa de curso. Establecer específicamente los artículos que regulaban lo relativo a la ocupación, ya el tesoro, de la pesca, de estos animales semovientes. Nuestro programa de curso así no lo estaba requiriendo. Yo tuve a bien, pues, ponerlos en, teclearlos y para que los pudiéramos ver y poner los ejemplos, irlos explicando uno por uno, a modo de que tengamos idea de nuestra regulación legal desde el artículo 589 al 611. Entonces, este fue el contenido del aspecto legal, el contenido legal de este tema sobre estos artículos, además de lo que vimos de la vía doctrinal, para que tuviéramos los conceptos más claros y más específicos sobre este tema, recordándoles a todos que este tema ya no entra en materia de nuestro primer parcial, sino hasta los modos de adquirir la propiedad. Recalcando, estudiemos nuestras diapositivas, estudiemos nuestro video de 15 minutos introductorio de cada tema y los ejemplos y las
ahí sí que las explicaciones que hemos dado aquí en clase. Pues desde ya les espero que les deseo éxito para que pues saquemos un buen examen, estudiemos los temas y nos vaya bien. Les recalcaba la importancia de este primer parcial para empezar con buen pie en lo que refiere al primero, nuestros laboratorios y que vamos a ir viendo posteriormente, y nuestro segundo parcial para que tengamos más claro, en este caso, nuestros temas y pues que nos vaya yendo bien en lo que es nuestro curso. Como les digo, de antemano que les deseo el éxito que para su primer parcial. Estaríamos nuevamente con nuestra clase para la fecha 27. Para el 27 tendríamos nuestra próxima clase y por consiguiente, después de esa creo que tendríamos la de Semana Santa. Vamos a ver cómo se va a proceder en este aspecto. Entonces, tengan una muy buena tarde, sigan disfrutando de su fin de semana. Cualquier duda, como les digo, estoy para servirles en referencia a los temas que hemos visto. Y en el transcurso de la mañana, pues a las personas que me lo requieran por el WhatsApp, les vamos a mandar la diapositiva y espero se la puedan distribuir entre ustedes para que la tengan. Repito que esta diapositiva, pues ya este tema, mejor dicho, no entra para primer parcial, sino ya sería contenido de nuestro segundo parcial, para que tengan ustedes los temas claros, los 5 temas que hemos visto en clase, todo lo que aquí se habló, se ejemplificó, diapositivas y video introductorio de la clase correspondiente a cada semana, estudiarlo todo, por favor, y solo con la aclaración aquella que les dije de la clasificación de los modos de adquirir la propiedad como originarios y derivativos. Ya después estudiamos los demás que se subdividen en estos temas y pues pasen muy buena tarde. Nos estaríamos con la clase en 15 días por lo que es su examen en el fin de semana. Cuídense bastante.